Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. China es un país desconocido para gran parte del mundo, especialmente para un occidente que solo se mira el ombligo y se complace de suicidarse política y económicamente. El país asiático ha aprovechado las últimas décadas para ganar terreno a sus competidores, aprovechándose de la colaboración económica y también de las ansias capitalistas de muchas empresas que trasladaron su producción a este país para abaratar los costes. Sea como sea, el Partido Comunista Chino ha sabido amoldarse a los tiempos, ajustando lo que hiciera falta, aunque sea a costa de millones de vidas. Hoy se considera a China como la heredera natural o artificial de Estados Unidos como superpotencia hacia la mitad del siglo, más o menos. Las cifras, si nos creemos las oficiales, obviamente, apuntan a que así será. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Puede China convertirse en hegemónica e imponer nuevas normas internacionales en plataformas absorbidas por la esfera anglosajona como la ONU o el FMI? Si no, ¿qué estaría haciendo para imponerse a lo existente? ¿Veremos guerra en el mar de China pronto con la posible invasión de Taiwán? ¿Y entre Estados Unidos y este país? De esto hablaremos hoy aquí en Con Otra Mirada. Comenzamos. Bueno, y para hablar de China, qué mejor que dos personas que ya conocen esta casa. Uno de ellos es Joan Lee. Muy buenas, Joan Lee, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y otro también es alguien que ha venido, Carlos Iglesias, abogado especializado en asuntos chinos. Muchísimas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, obviamente me gustaría hablar hoy con vosotros de esa viabilidad de China para ser superpotencia, si sí o si no. Hay muchos indicadores que así parecen, otros lo niegan precisamente quizá por su lastre no democrático, con derechos humanos o incluso con esa ingeniería social y política que tiene. Grosso modo, vamos a, si podéis, en una pregunta que sé que es muy complicada, ahora lo expandiremos, lo desarrollaremos. ¿Creéis o no que China podrá ser esa superpotencia que algunos dicen más pronto que tarde? Bueno, en mi opinión no lo va a ser por varias razones. Una primera quizá histórica. Yo creo que hay que tener en cuenta que ninguna dictadura, y no olvidemos que China lleva 73 años bajo una dictadura con un partido único, que es el Partido Comunista Chino, ninguna dictadura históricamente ha pervivido en el tiempo. Eso significa que si lo miramos a largo plazo, yo no tengo visos, desde luego, de la perspectiva histórica de que eso se vaya a producir. Hay una segunda razón también muy importante, y es que yo creo que el pueblo chino más tarde, más pronto que tarde, mejor dicho, va a despertar. ¿En qué sentido? Las crecientes desigualdades que se agudizan cada vez más en el tiempo entre la población china, entre aquellos que son realmente multimillonarios y que están bajo el paraguas del Partido Comunista Chino y una gran parte de la población que subsiste de una manera poco menos que lamentable en su día a día, esa creciente desigualdad más toda la presión interna que empieza a haber en China, de alguna manera eso va a hacer que eso, desde mi punto de vista, explote. Y hay, yo creo, todavía más una tercera razón, y es que Occidente también necesita despertar. En eso puede haber controversia, pero yo creo que lo hará. Por estas razones yo creo que China no va a ser a largo plazo una gran potencia o la gran potencia hegemónica. Pues Javier, debo ser sincero, yo creo que sí, que China se va a superar a Estados Unidos en el momento de que cuando caiga el Partido Comunista Chino. El pueblo chino es un pueblo maravilloso, trabajador, humilde, que trabaja increíblemente. Pues tenemos potencia, tenemos el mercado, o sea, tenemos mucha energía en China. Pasa que con este gobierno, no sé si habéis visto lo que pasó en el último congreso del Partido Comunista Chino, lo cual Xi Jinping se ha convertido en Mao Zedong. Yo no soy economista, pero yo entiendo que para tener mercado libre, uno de los factores imprescindibles es el Estado de Derecho. Pero en el último congreso del PCC modificaron los estatutos del Partido Comunista Chino para que incluyera como el PCC como la fuerza política suprema dirigente en China, en el lugar de la Asamblea Popular de China. Entonces, en este caso, ¿qué significa? El Partido Comunista Chino en China ya es el derecho de Estado. Puede estar encima de las leyes, puede hacer cualquier cosa. Con este liderazgo del PCC, de momento, es imposible superarle a Estados Unidos, pero cuando caiga, sí. Si os parece, me gustaría, para facilitar un poco
el entendimiento a los espectadores, dividir el programa en 3 bloques, o digamos 3 temas principales, que sería economía, diplomacia, geopolítica y militar. Vamos a ver una serie de gráficos ahora en pantalla para que lo puedan ver todos ustedes. Si podéis ponerlo más grande porque va a merecer la pena. Esto es el crecimiento, creo que podéis verlo también vosotros, el crecimiento de China y otras potencias desde el año 2019, antes del COVID y post-COVID. Ahí vemos obviamente que China era la gran potencia, la que crecía que más, después India. Durante el COVID, China es la única que crece, después del COVID, India la sobrepasa y actualmente están más o menos a la par que la ASEAN. Esto por el parte de crecimiento. Después, en cuanto a proyección de ese PIB, estos son según fuentes oficiales, según las estadísticas que pueden ver ustedes ahí en la fuente. Ahí vemos cómo en principio para 2030, a nivel de lo que es PIB, China superaría a Estados Unidos. Luego obviamente habría que hablar de la paridad PIB, es decir, que el PIB tiene muchos más factores, pero a nivel macroeconómico estaríamos hablando de que de aquí en menos de 10 años China ya estaría sobrepasando a Estados Unidos. Luego tenemos también la comparativa de deudas públicas, y aquí es donde quizá ya haya una gran diferencia, ¿no? Tenemos primero la azul es la deuda pública estadounidense disparada, que además, bueno, por lo que tú decís antes, Carlos, muy semejante también a otros países de Occidente, sobre todo que nos hemos endeudado sobremanera ya en las últimas décadas, pero también sobre todo a raíz del COVID, y China todavía tendría bastante más recorrido comparado con Estados Unidos. Luego, quizá uno de los datos más importantes es el socio comercial, ¿no? Aquí lo podemos ver a nivel global. China arrasa, obviamente, por la capacidad que tiene de producir y por la falta de derechos de los trabajadores, eso también hay que decirlo, ¿no? No podemos competir como países productores con China, y ahí es donde vemos como prácticamente todo el mundo tiene como socio preferente comercial a China respecto a Estados Unidos. Cuando va, por ejemplo, a Estados Unidos, escuchamos en algunos medios occidentales, hablan, ¿no?, del occidente, el mundo, nuestra esfera, realmente es lo que ven ustedes ahí en pantalla azul. Son muy pocos países que son los que realmente están dominando esa esfera occidental como la conocemos. Principalmente son países anglosajones, pero también aparece uno en pantalla como por ejemplo México o alguno del norte de Hispanoamérica, del norte de América del Sur, que obviamente es donde más influencia tiene Estados Unidos, o al menos tenía. Repito que estas no son cifras actuales, son cifras de hace 1 o 2 años y por lo tanto pueden haber variado. Y para terminar, obviamente uno de los factores económicos importantes es la natalidad, que ahí donde pueden ver la política del hijo único en China ha hecho muchísimo daño. Se calcula que hay una diferencia de 400 millones de niñas respecto a niños, por lo tanto la equiparidad de sexos es muy complicada de conseguir, al menos naturalmente, y eso lastraría la capacidad de crecimiento de China en los próximos años. Comparando con Estados Unidos, y como ven ustedes, esa curva de crecimiento, es cierto que aunque la natalidad esté muy baja, sobre todo como en el resto de Occidente, está creciendo y podrá crecer, y ahí bueno, ahora mismo no sé si lo pueden ver ustedes, pero se habla de pérdida de unos 400 millones de personas de aquí en los próximos años, y por lo tanto lastraría ese crecimiento económico de China, o al menos de lo que indican los números macroeconómicos. Con estos datos en la mano y con los que manejáis vosotros, ¿cómo veis la economía de China? Porque mucho se habla de esa fortaleza, pero también se habla de una debilidad intrínseca, ¿no? La falta de mercado interno, la falta de consumo como tenemos en Occidente. ¿Cómo analizáis eso? Bueno, también hay que tener en cuenta determinados datos macro, sobre todo, ¿no? Hay una gran falta de transparencia en la información. O sea, a veces los datos oficiales que se obtienen, y que no dudo de ellos en absoluto, ¿no?, pero sí que hay que ponerlos a veces en cuarentena, sobre todo respecto de los datos oficiales que realmente están ocurriendo en China. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como es obvio, no existe libertad informativa de ningún tipo en China, y sí que es claro que a veces hay determinado sesgo en la información que se puede suministrar desde el punto de vista macroeconómico. Prescindiendo de eso, hay que tener en cuenta también otros datos, es decir, la economía china tiene una base muy, digamos, sólida,
pero hay debilidades muy importantes, entre ellas fundamentalmente el negocio inmobiliario, ¿no? Que todos sabemos que es uno de los grandes motores que se están llevando, bueno, que potencian de alguna manera el crecimiento económico en China, y desde luego en los últimos tiempos sí que empieza a cuestionarse con una clara señal de debilidad. De hecho, el segundo trimestre de este año hubo un crecimiento negativo, aunque ha remontado en el tercer trimestre, pero desde luego ya no son cifras de 2 dígitos como nos tenía acostumbrados antes a conocer un poco de lo que era el crecimiento económico en China. Y luego hay una razón también fundamental. Yo creo que Occidente, en las relaciones que se mantiene con China, la pandemia ha sido un claro exponente de la realidad de los riesgos que existen también en ese gráfico que se mostraba, ¿no?, de la influencia económica china, donde efectivamente dependemos de una manera muy relevante, no solamente en producción, sino en productos y servicios también manufacturados que están allí. Pongo un ejemplo, el ejemplo claro de la pandemia, ¿no?, donde de alguna manera pues se vio Occidente y España entre ellos, evidentemente, a hacer unas compras multimillonarias de material sanitario, porque en ese momento no había en los países, en cada uno de los países donde se había producido, se empezaba a producir la pandemia. En concreto hablo del mes de marzo, y un detalle importante que quiero dar, ¿no?, donde se produjo en los meses anteriores pues un desabastecimiento de material sanitario completamente en las farmacias españolas. Bueno, pensamos, y yo tengo mi firme convicción de que fue todo organizado desde las embajadas chinas, y eso produjo que la necesidad de obtener el material sanitario de una manera urgente y rápida, bueno, pues era todo pedírselo a China, donde se encareció prácticamente un 1000% el precio de ese material sanitario, que la mayoría una gran parte vino defectuoso, y eso ha hecho despertar también. Tú no puedes, hablo ya de países concretos y de relaciones económicas, tú no puedes hacer depender partes esenciales de tus suministros de productos y servicios de un solo proveedor, cuando además ese proveedor es poco fiable. Estamos hablando, insisto, en una auténtica dictadura, y en segundo lugar cuando sabes que posiblemente te va a engañar, ¿no?, en precios y en calidad de los productos. Este mero ejemplo yo creo que es muy relevante para que Occidente empiece a pensar que no es bueno tener todos los huevos en la misma cesta. Me daban un dato también hace poco tiempo en una farmacia, o sea, fui a comprar unos y me decía la farmacéutica, con todo el criterio, que entre el 70 y el 80% de los componentes, de la materia prima, de los fármacos, los medicamentos, están producidos en China. O sea, imaginemos lo que significa estar en manos, en nuestra salud, en nuestros fármacos, de la materia prima producida en un país como es China, donde, insisto, la dictadura es lo que impera. Yo creo que todo esto tiene que confluir en una conclusión clara. Al final, este aparente crecimiento económico, primero, yo creo que no es absolutamente fiable en el tiempo, es decir, yo creo que no se va a seguir produciendo en el tiempo, y en segundo lugar, que Occidente se empieza a cuestionar, yo creo que va a ser así, sus relaciones económicas con el Partido Comunista Chino. Esa es un poco mi visión inicial de todo esto. Y teniendo en cuenta, bueno, que ha habido años de crecimiento por encima del 10% del PIB. Exacto. Con esos tipos de crecimiento es prácticamente hacer un crecimiento homogéneo. Es decir, que eso es lo que ha generado una gran desigualdad en la sociedad china, que se hablan de 400, 500 millones de ricos, que es prácticamente la población. Muy ricos, que es casi la mitad de la población. Más de la mitad de la población de la Unión Europea, o de Europa en general, que se dice pronto, ¿no? Tú, Joan, que eres de allí, tienes contactos, ¿cómo ves ese crecimiento? Bueno, yo creo que sobre todo en la época de Jiang Zemin, el ex jefe del Partido Comunista Chino que falleció hace poco, desde mi punto de vista, cuya mayor contribución para China es su fallecimiento. Bueno, en su época, en 2001, China entró a la OMC gracias a Estados Unidos. Yo creo que desde allí ha sido un gran cambio en el sentido de que China, los productos de China pueden entrar al mercado libre, pero tú nunca sabes cuáles son las condiciones en China. He visto un vídeo de una persona, un practicante de Falun Gong, se llama Yu Ming, que era prisionero de conciencia en China. Cuando él estaba en la cárcel, o sea, utilizaba una cámara ocultada o algo así, que grabaron, o sea,
los vídeos de los prisioneros chinos, cómo trabajan en la cárcel. Se hace un montón de productos. Claro, cuando estos productos entran a España en el mercado libre, nosotros los compramos porque tienen un precio bastante económico, pero tú nunca sabes detrás de estos productos qué están haciendo, qué condiciones tiene. Por eso, a pesar de la política de COVID-0 en China, yo he visto que aún hay muchas empresas que quieren ir a China para invertir. ¿Por qué? Porque saben que los precios, los salarios son muy bajos en China. Por eso yo creo que China está aprovechando de esta oportunidad para hacer la fortuna, pero no es justo. No es justo. Por ejemplo, tú eres un miembro de la OMC, yo también soy. Yo a ti te abro la puerta. Tú puedes entrar a China, montar tu empresa, cualquier empresa, o incluso un medio de comunicación comunista, anticomunista. O sea, cualquier chino puede entrar a España, montar una empresa, un medio de comunicación, una televisión, que habla del comunismo o anticomunismo. Pero un español, un periodista español o un corresponsal español no puede trabajar libremente. Todavía no vemos la posibilidad de tener 7 en China, pero quién sabe el día de mañana. Veremos. Entonces la cuestión es que China es un miembro de la OMC, pero China nunca obedece las normas. Y además hay una cosa, creo que los medios no han notado, un cambio muy importante en 2019. Sabemos, en 2001 China entró en la OMC. Entonces en ese momento China tenía como 15 años. Después de 15 años, los miembros de la OMC tenían que reconocer que China sea el mercado libre. En 2016 no lo reconocieron. ¿Y qué pasa? En 2016 China presentó una demanda hacia la OMC para obligar a los miembros que no reconozcan que somos del mercado libre. Pero ¿qué pasa? A pasar 3 años, en 2019, China retiró esa demanda, porque China sabía que iban a votar y al final la conclusión de que China no es un mercado libre. Por eso, gracias a Estados Unidos, siempre dice que China, que es el mayor enemigo de China, porque tiene miedo de que nosotros le vayamos a superar. Pero gracias a Estados Unidos, que le dejan entrar en la OMC. Claro, ahí es donde quería subrayar la ingenuidad quizá de los occidentales. Y por señalar, todo el mundo dice, no, es que China, bueno, pero ¿quién ha hecho China? La China actual no sería nada, sino, como estáis diciendo, con un apoyo primero diplomático estadounidense. En su momento, hablamos del año 98, cuando puede entrar, por ejemplo, Microsoft, que es donde empieza a producir todo. Parte de los sistemas de control de la población son con tecnología estadounidense. Cuando Estados Unidos lo quiere traer a su esfera y por lo tanto le deja entrar, o digamos que su patrón o su maestro en la OMC, es decir, oye, este viene bajo mi paraguas, vamos a traer a China a la esfera internacional, libre comercio, nos va a venir todos muy bien. Es decir, ahí también hay una gran culpabilidad de, no sé si la clase política y económica de los países, superpotencias sobre todo, en concreto el mundo anglosajón, que es el que dice, oye, maximizando mis beneficios, reduciendo mis costes. Es decir, no me importan los derechos humanos en China, no me importan los derechos laborales, no me importa absolutamente nada mientras tú me produzcas lo que luego voy a consumir aquí. Entramos en esa dicotomía de, vale, yo quiero seguir obteniendo mis productos a bajo precio, pero la realidad es que estamos explotando a un país que luego el país, y aquí intento ponerme también en lugar del dirigente chino, ¿no? Y digo, oiga, usted quiere venir aquí para explotar a mi gente, perfecto, usted venga. Ahora yo me voy a aprovechar de ustedes, porque lo que ha hecho China ha sido espiar y aprovecharse de esos beneficios económicos, relaciones diplomáticas con otros países, véase Estados Unidos. Es decir, que también se habla de esa interrelación muy compleja de eliminar o de separar completamente entre las economías chinas y estadounidenses. Es que hay un gran fallo. En este momento yo creo que el concepto de los Estados Unidos era como así. Vamos a ayudar a China a desarrollar su economía cuando la clase media, o sea, tiene dinero, que son muchísima gente. Entonces teóricamente habrá un cambio, o sea, una reforma política. Pero la cuestión en China es que si tú eres un miembro del sistema, si tú políticamente estás de acuerdo con ellos, claro, tú puedes entrar digamos, en el escenario para hacer tu negocio. Y en el caso mío, personal mío, cuando estaba en China, me hicieron una entrevista con una empresa estatal china muy importante, una de las más importantes, de las 500 más importantes en el mundo. Me preguntaron, oye, el currículo está todo muy bien, pero tú, en el estado de político, ¿por qué no eres un miembro del Partido Comunista Chino? Personas tan excelentes como tú. Le dije, bueno, no lo era, no lo soy, tampoco lo seré. Entonces me echaron de la entrevista. Quiere decir, si tú no formas parte de ellos, de las élites, no vas a conseguir la fortuna.
¿Qué pasa? Con esa teoría de los Estados Unidos, de los estadounidenses, piensa que cuando la clase media tienen dinero, tienen poder y son muchísima gente, son numerosos, entonces habrá una reforma política. Pero no es así, porque tú para hacerte la fortuna, tú tienes que ser su gente, forma parte de ellos. Claro, yo creo que aquí, fijaros que Occidente hablaba Javier de ingenuidad, pero yo creo que era ingenuidad interesada. Es decir, porque evidentemente tú puedes tener lo que iba a pasar. Una ingenuidad de buena fe, en el sentido un poco de lo que comenta Joan, ¿no? Vamos a intentar ayudar a que China pues realmente haya una apertura, ¿no? Desde el punto de vista de transparencia democrática, de defensa de los derechos humanos. Eso es una ingenuidad, digamos, de buena fe, pero no era así. La ingenuidad era una ingenuidad interesada, económica, porque todos querían ir a por ese gran pastel que podría significar efectivamente una clase media floreciente en China. La conclusión de todo esto es que se ha alimentado al lobo, pensando quizás que el lobo iba a cambiar a ser oveja, pero el lobo, la naturaleza del lobo no es cambiar a ser oveja, el lobo va a seguir siendo lobo y lo único que ha hecho Occidente ha sido alimentarle. Alimentarle además de tal forma que efectivamente amenaza ya, ese lobo está amenazando con no solamente ya coger una parte del pastel de Occidente, que yo creo que ya la ha cogido, ya la tiene, sino sí, ir incrementándose cada vez más, ¿no? Como ampliación de la economía vamos a ver en este segundo bloque el de geopolítica, diplomacia, un mapa que es lo que se conoce como la nueva ruta de la seda, que seguramente a ustedes ya les suene hace muchos siglos, pero es un nuevo nombre que se le ha dado, al menos de una manera amistosa, para explicar toda esa infraestructura que está creando China a nivel económico, marítimo y terrestre, para poder expandirse comercial y diplomática políticamente. Esto es importante entenderlo, hay que entender que Estados Unidos ha creado el mundo que tenemos hoy en día a través de los pactos de Washington, es decir, la expansión del libre mercado y de las democracias liberales, y lo que estaría haciendo China, o al menos es lo que analizan algunos estrategas, es algo muy semejante, crear una diplomacia paralela basada en el comercio. O sea, todo comercio sirve para derruir fronteras, esto es un hecho, lo estamos viendo en esta época posmoderna, pero esto que ustedes ven en el mapa, vamos a volver a ponerlo en grande, es la importancia de esa ruta de la seda. Lo azul serían las rutas marítimas, de ahí esa importancia que tiene África. Ahí podemos ver las rutas principales, que es el estrecho de Malaca en Indonesia, y luego las rutas terrestres, que si se fijan ustedes verán la importancia que tiene Asia Central. Un Asia Central que no se olviden que ha estado 20 años en guerra por Estados Unidos, seguramente también con esa intención nunca admitida de retrasar ese crecimiento chino, al menos retrasarlo en la medida de lo posible, pero tiene como principales puestos, ahí también vemos Teherán, es decir, Irán es un factor clave, sobre todo por los puestos comerciales, y luego no olvidemos la entrada en Europa. Europa también uno de los sitios de entrada importantísimos, con esa acabada también, o llegar a puertos comerciales europeos que puedan incluso también llegar, por otro lado, al lado este de América, que eso es muy importante entenderlo. Y luego en el siguiente, que es las reivindicaciones, ya han visto hoy ustedes la importancia de esta ruta estratégica comercial, y ahora vamos a ver esas reivindicaciones territoriales que tiene China en el Mar de la China, lo que se conoce en el Mar de la China, que son esas fronteras marítimas que tiene con Japón, Corea, Taiwán, Filipinas, etcétera, etcétera, y ahí donde veríamos la actual frontera marítima, que sería lo amarillo, o la pretensión que tiene de China de ampliar, que obviamente incluye a Taiwán. ¿Y qué es lo que está haciendo para poder ir justificando esa ampliación de la frontera marítima? Pues ir creando islas artificiales y bases militares que en principio, como le ha ocurrido a Marruecos con la ampliación, con el dominio del Sáhara, le permitiría supuestamente ampliar oficialmente esa frontera marítima y por lo tanto reclamar cada vez más, o al menos decir que es soberano cada vez más en esa frontera marítima, importante para esa expansión comercial. Y otra cosa importante que ven ustedes ahí, que a veces muchas veces la gente no se da cuenta. China es una potencia terrestre, como Rusia. Tiene muy poca salida al mar. China prácticamente tiene nada comparado con Rusia, y este es uno de los grandes topes, yo creo, que veo a nivel diplomático económico de China. Es decir, China está concentrada, está rodeada de adversarios o, digamos, de contrincantes políticos económicos, no así como es Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia talasocrática, eso significa que es una potencia marítima, como fuimos nosotros en su momento España, y por lo tanto tiene ahí una gran capacidad todavía de dominar y de presionar militarmente y políticamente a China. China lo que quiere hacer es echar fuera a esos adversarios, a Japón, a Taiwán, a Corea, es decir, a intentar romper
esa barrera que ha sido creada intencionadamente por Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que todos esos territorios, Corea del Sur, Japón y tal, podemos decir que serían parecidos a Europa como territorio dominado por Estados Unidos dentro de ese mercado libre. ¿Creéis que es posible que China acabe rompiendo ese cerco, viendo como estamos viendo, y aquí sí que quiero hacer relación a la escalada de tensión con Taiwán? ¿Llegaría Estados Unidos a meterse de lleno en una guerra por sus socios comerciales, véase Taiwán, Filipinas y Japón, o es más un ladrido de perro ladrador poco mordedor? Bueno, sobre el asunto de Taiwán, esta mañana justo he visto un reportaje de The Washington Times, no Washington Post, que diciendo que para el año que viene, en 2023, ya se ha entregado un acto a Biden para que firme ya, quizás en enero, que el año que viene la inteligencia de Estados Unidos tiene que presentar una lista de los corruptos líderes chinos. Esta noticia no sé qué significa para vosotros, pero para nosotros chinos lo entendemos perfectamente, la señal que nos han lanzado hacia Xi Jinping. O sea, cuando Putin lanzó la guerra hacia Ucrania, ¿qué es lo más preocupante para Putin? Obviamente, pues la riqueza, el bloqueo de economía del país y el bloqueo hacia él personalmente. En este caso, aunque Xi Jinping ya se ha convertido en Mao, es un líder absoluto en China. Antes hubo como 4 ramas, la rama de Hu Jintao, que ha sido sacado a la fuerza en el Congreso, en directo, en un escenario internacional, que vean todo el mundo quién es el dueño de China. Otra rama es la rama de Jiang Zemin, que ha fallecido hace poco. Otra rama es la rama de Xi Jinping, y la última son las familias rojas, o sea, la tercera, la cuarta generación del Partido Comunista Chino, de los fundadores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro que Xi Jinping ahora tiene un poder absoluto, pero si Xi Jinping realmente ataca a Taiwán, es que Estados Unidos ya tiene un acto firmado con Taiwán. En el caso de sufrir ataques, Estados Unidos tiene el deber de ofrecerle apoyo militar y proteger la estabilidad del estrecho de Taiwán. ¿Pero ahí crees que se metería, como se está metiendo ahora actualmente en Ucrania, es decir, dando material militar y apoyo económico, o estaríamos hablando verdaderamente de una guerra de las galaxias? No se mete o no se mete, la cuestión es que no va a haber una guerra. Yo estoy seguro. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Y además yo creo que... Pero sí una invasión quizá más encubierta, ¿o no? En el día del fallecimiento de Xi Jinping tendrá 2 patrimonios políticos, pero fracasados. Uno es la política de cero COVID en China, el otro es la reunificación con Taiwán. Porque, mira, este mensaje que ha lanzado desde Estados Unidos hacia China les afecta muchísimo a todos los líderes de China. O sea, aunque Xi Jinping es el número 1, pero Xi Jinping, no como Putin, no es un político, digamos, poderoso, que puede tomar decisiones en el momento necesario. Xi Jinping no lo es. Xi Jinping realmente muchas veces es como un cobarde, aunque tienen palabras muy grandes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sí o sí es la misión de nuestra generación, conseguir la reunificación con Taiwán. Pero en realidad Xi Jinping no es así, porque hay varios factores. Mira, los soldados en China, el militar chino parece que es muy poderoso, tienen 2 millones de soldados chinos, pero cuando pasó la masacre en la plaza del Tiananmen, realmente para esa represión solamente se necesitaba como miles de soldados. ¿Qué pasa? Deng Xiaoping en su época mandaron como 300.000 militares soldados chinos para, se dice, limpiar la plaza del Tiananmen. ¿Qué significa? Unos 3.000, 5.000 estaban trabajando. El resto, ¿qué estaban haciendo? Vigilando. Por eso es igual en la época de Xi Jinping. Parece muy fuerte, pero realmente yo no creo que se atreva a iniciar una guerra con China, con Taiwán, porque puede pasar cualquier cosa. Y además, con la última revolución de Folio Blanco, el pueblo chino se ha levantado. O sea, el pueblo chino, y además hay 2 cosas muy importantes. La primera cosa es que esta vez el gobierno chino está como un poco sometido, o sea, que ha abierto la puerta, ha cancelado la política de cero COVID. La segunda cosa, desde siempre nos educan de esta manera, la lucha no vale, la lucha no tiene futuro, pero esta vez el pueblo chino ha visto que la lucha que sí, que tiene fruto. Entonces,
Yo creo que Xi Jinping no se atreve, pero puede hablar todos los días, obviamente. Bueno, veremos dentro de unos meses o años, quién sabe. Cuando Yo creo que conflicto armado, en mi opinión, no va a haber. Fundamentalmente también porque démonos cuenta también que cuando hablamos de Taiwán estamos hablando de algo que no es nuevo. Desde la llegada al poder del Partido Comunista Chino, fue en octubre del 1949, han pasado 73 años y desde entonces se ha mantenido la teoría internacional, ¿no?, de un país, dos sistemas. Y yo creo que ha tenido sendas oportunidades históricas, ¿no? Y el Partido Comunista Chino nunca ha tomado esa decisión. Yo creo que va más por la línea del poder blando, de esa capacidad, como bien decías, de la ruta de la seda, ¿no?, de intentar extender la propia cultura del Partido Comunista Chino y su ámbito de influencia, efectivamente, de una manera capilar, introduciéndose en todo lo que puede. No olvidemos además que China, estamos hablando del tercer país en extensión más grande del mundo, después de Rusia y de Canadá, ¿no? Y prácticamente es el segundo de Asia después de Rusia, ¿no? Entonces su capacidad ahora mismo, desde mi punto de vista, es cómo hacer llegar, extendiendo a toda la parte de población internacional que pueda, su capacidad de dulcificar su imagen por un lado y estratégicamente ir imponiendo sus condiciones, que al final el motivo, lo que subyace, como tú bien decías antes, Javier, es el económico. No creo que en estos momentos ni en el futuro vaya a tomar una decisión de un conflicto armado con Taiwán, pero no tanto por lo que pueda ocurrir a nivel internacional, sino porque en su estrategia de largo plazo, que es como siempre actúa el Partido Comunista Chino, no le interesa. O sea, ahora mismo yo creo que sus bazas más bien pasan por ir construyendo esa capacidad de influencia que yo llamo infiltración, más que influencia, en los países no solamente ya de Asia, sino incluso en los países occidentales, en Europa también, por supuesto. Es que analizando los datos para luego hacer los gráficos y demás, no podía parar de pensar en el texto del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Cuando dice, haz creer a tu enemigo que eres más débil de lo que eres realmente. Y da la sensación de que China, quizá la imagen, como lo que nos llega primero está filtrado de allí, en gran parte, es decir, que también hay que considerar que lo que nos llega es porque quiere que se llegue. Correcto. Quizás la idea que se quiere transmitir por ahora es de tenemos ciertos fallos estructurales, estamos cometiendo errores para pensar o hacer crecerse al adversario para que cometa errores. Me refiero, por ejemplo, a lo de Taiwán, las declaraciones de Pelosi, criticadas por muchos por esa escalada de tensión. Y luego, sin olvidar que fuera de lo que es el mundo, la mentalidad occidental, desgraciadamente a día de hoy, esta especie de mundo rosa, así como ocurre, por ejemplo, con Rusia, China creo que es una política semejante, ¿no? Es decir, por un lado, puedo tener una política de cordialidad económica, de entendimiento, de cooperación en algunos aspectos, pero eso no indica que no deje de hacer presión militar, diplomática, ¿no? Y ahí es donde veo yo a China que está cumpliendo con eso. De alguna manera también tiene que salir a la palestra, y ahí es donde también pueda cometer errores a la hora de, como ha hecho Estados Unidos muchas veces, ¿no? Diga, si usted no me acepta, ya sabe lo que le toca. Así es. De todas formas, esa no injerencia a veces, que es uno de los discursos típicos del Partido Comunista Chino, sobre todo en materia de derechos humanos, ¿no? Yo estoy muy, en fin, habituado a eso, ¿no? A escuchar, nadie puede interferir en materia de derechos humanos, es un tema interno en China. Ocurre esa misma política a nivel internacional, lo estamos viendo también en la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Donde, bueno, tampoco ha habido un posicionamiento claramente, digamos, definitivo, ¿no? O muy claro. Entonces yo creo que efectivamente la guerra es en fin, es el uso del engaño al final, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que no va a tomar una decisión de conflicto armado con Taiwán porque no le interesa. O sea, yo creo que él sigue, el Partido Comunista Chino sigue su política de voy pasito a pasito en una visión a 50 años vista que vemos, como hemos dicho antes, que no va a triunfar. O sea, yo estoy convencido, tal y como decía Joan, de la caída del Partido Comunista Chino y además creo que no va a tardar demasiado, ¿no? Esa es mi visión y bueno, estoy firmemente convencido de ello y además va a empezar a explotar dentro de China.
no hemos hablado antes de la absoluta desigualdad brutal que existe, ¿no?, en China, donde existe unos cientos de millones de multimillonarios frente a muchos más cientos de millones de personas que medio subsisten de una manera en la pobreza prácticamente, ¿no?, por no hablar efectivamente de todo el tema de violaciones absolutas de derechos humanos. Va a estallar dentro de, yo creo que no demasiado tiempo, y ya empieza a haber indicios de que la sociedad y el pueblo chino empieza a estar harto de todo esto, ¿no? Y aparte del factor político, como las sanciones de Estados Unidos, ¿no?, hacia los líderes chinos, si realmente pasa una guerra, también hay que estudiar un poco el carácter de Xi Jinping. El otro día estuve hablando con un disidente chino aquí en Madrid, que conoce muy bien, ¿no?, todas las generaciones del Partido Comunista Chino. Yo le pregunté, oye, ¿tú cómo ves? ¿Qué va a pasar con Taiwán? Y él me dijo, que no va a pasar nada. ¿Por qué no va a pasar nada? Imagina, un poquito. Xi Jinping, en el primer mandato, el segundo mandato, siempre ha sido como con mucho cuidado andar, porque estaban muchas ramas, ¿no?, otras ramas políticas, tal. Pero ahora mismo Xi Jinping es el emperador chino. Es un emperador. Y él me preguntó, imagínate, ¿cómo te sientes cuando 1.500 millones de chinos están arrollados ante de ti? ¿Qué sensación es? O sea, hay que estudiar un poco el carácter humano. En este momento, ¿qué más te importa? No, y además sociedades como las asiáticas que son mucho más colectivistas que las occidentales, que eso es otra cosa que la gente, yo creo, que comete error a la hora de analizar. Entonces, vuestro sentido, digamos, comuna, es infinitamente superior al nuestro, con las cosas positivas y negativas que tiene. Lo que más se preocupa es mantener su poder hasta el último día de su fallecimiento. Esto es lo que quiere Xi Jinping. Ahora que estamos entrando en materia de temas de defensa, sí que me gustaría que escucháramos dos declaraciones del secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Primero, una de estas que van a escuchar ustedes ahora es antes de la reunión de la OTAN este verano, y la siguiente es la de después. Vamos a escuchar primero la de antes del verano. No consideramos a China como un adversario, y China, por supuesto, pronto será la economía más potente del mundo. Necesitamos comprometernos con China, por ejemplo, en temas como el cambio climático. Es importante para toda la energía, pero estamos decepcionados por el hecho de que China no ha sido capaz de condenar la invasión rusa de Ucrania. Bueno, ahí veíamos esa intención, ¿no?, que es lo que estábamos hablando también ahora con los invitados, de seguir intentando atraer a la esfera occidental, por términos económicos, a China, y sobre todo que pongan ustedes estas declaraciones en el contexto que hemos visto ahora en los gráficos, es decir, teniendo en cuenta esa expansión que está haciendo China por Asia y el miedo que tienen las potencias occidentales a que les vaya robando de alguna manera socios comerciales, y no solo comerciales con el tiempo, que eso quizás sea lo que más teme la OTAN. Ahora vamos a escuchar estas declaraciones que son posteriores, bueno, de manera conclusiones de la reunión que hubo en la OTAN este verano, que son importantísimas porque recuerden que fue una reunión especial por toda la guerra de Ucrania y las implicaciones que tenía para el orden mundial. Hablamos de un mundo, dos sistemas, China, Estados Unidos, ¿y qué ocurre con Rusia? Recuerden que así como Trump intentó atraer a Rusia nuevamente a la esfera estadounidense, es decir, atraerle como socio, halagándole, protegiéndole, lo que ha ocurrido con la guerra de Ucrania ha sido que se le ha dado una patada completamente fuera de la órbita de influencia estadounidense occidental y ha entrado de lleno en la esfera china. Y eso tendrá consecuencias, me temo que graves, para la dominación hegemónica occidental y me temo que positivas para estos dos países, entre otros. Vamos a escuchar ahora a Stoltenberg. We now face an era of strategic competition. We see a deepening strategic partnership between Moscow and Beijing. And China's growing assertiveness and its coercive policies have consequences for the security of allies and our partners. China is substantially building up its military forces, including nuclear weapons, bullying its neighbors and threatening Taiwan. Investing heavily in critical infrastructure, including in allied countries. Monitoring and controlling its own citizens through advanced technology. And spreading Russian lies and disinformation. China is not our adversary, but we must be clear-eyed about the serious challenges it represents.
Ustedes, cómo ha cambiado el relato, ¿no? Previamente, antes de la reunión de la OTAN, es decir, queremos que sea un socio, intentamos atraerle, es un socio importantísimo para la lucha contra el cambio climático, ojo, no para otras cosas, sino el cambio climático, y luego cómo cambia, ¿no? Recordemos que en la OTAN, si ustedes no se acuerdan o no lo sabían, se incluyó en este documento de seguridad a Rusia como enemigo principal de la OTAN, pero con visas a un futuro conflicto con China. Obviamente ahí están las palabras de Stoltenberg, más políticas que bélicas, pero que se entiende muy bien por dónde van a ir los tiros en los próximos años. Y ahora que hablábamos con los invitados y precisamente del tema militar, vamos a ver un pequeño reportaje que explica ese auge militar de China. Aunque pueda parecer que la condición de potencia mundial de China es antigua, la realidad es que se trata de un hecho muy reciente. El vertiginoso crecimiento económico chino despegó tras la muerte de Mao y se disparó en los años 90. Hoy se ha convertido en el primer país por PIB y tiene el segundo presupuesto militar más elevado del mundo, si bien está aún muy lejos del poderío militar estadounidense. Es la primera potencia industrial y el primer importador y exportador del mundo, razón que justifica su decidida apuesta por el libre comercio en todo el mundo. Son ciertamente numerosos los aspectos en los que China supera ya a Estados Unidos, lo que hace suponer que las trayectorias de ambos, una descendente y otra ascendente, van a cruzarse pronto, con la consecuencia de que Washington terminará por ceder el centro del mundo a Beijing. Mientras, el espectacular crecimiento económico propició el llamado auge pacífico. No hubo nada que temer de China, pero posteriormente ha comenzado a mostrar una clara agresividad, en especial con respecto a la India y a Japón. La querella con la India, pese a albergar un nada despreciable potencial explosivo, está más localizada, pero las diferencias con Japón, en parte heredadas del pasado siglo, son mucho más agudas, sobre todo porque los nipones prestan su territorio a las Fuerzas Armadas estadounidenses, cuya presencia inquieta y mucho a Xi Jinping. Y es que la cuestión del mar de la China meridional es la más peligrosa y atrae tanto a los chinos como a los estadounidenses por razones estratégicas obvias. El dominio de las rutas marítimas y de estrechos de paso obligado potencialmente peligrosos para China es, además, una defensa inmediata de las costas del Pacífico chino, donde se concentra la práctica totalidad de su riqueza y, por supuesto, una región rica en hidrocarburos, minerales y recursos pesqueros, por muchas razones, pues la cuestión del mar del sur de la China tiene una potencialidad explosiva mucho mayor, porque es, sencillamente, vital para China. Bueno, muchos datos en estos vídeos y en estas declaraciones. Les prometo que esto es el último gráfico, también los invitados. Vamos a ver esa comparativa militar entre Estados Unidos y China, que aquí es donde quizás vemos la batalla madre, ¿no? Personal en el activo tenemos a 2.165.000 por parte de China, 1.395.000 por parte de Estados Unidos. Personal en reserva, y aquí es la gran comparación, 8 millones tiene China, es decir, ya de ejército de reserva, apenas 900.000, 800.000 tiene Estados Unidos. Estamos hablando de que la reserva ya sería los números de soldados activos que tenía Alemania en la Segunda Guerra Mundial, para empezar a hablar. Luego, soldados, capacidades de ser movilizados, y esto ya obviamente por nivel poblacional, la gran comparativa, ¿no? Casi 400 millones que tiene China, comparado con los 73, que tampoco se dice nada mal por parte de Estados Unidos. Fuerzas terrestres tendría más Estados Unidos, fuerzas aéreas muchísimo más Estados Unidos, la potencia del aire, eso le valdría todavía para mantener cierta hegemonía, pero sí que es cierto también que en potencia marina, a menos en número, no olviden que esto es en número, hay una pequeña diferencia superior por parte de China, aunque China tiene menos portaaviones que Estados Unidos, y ahí es donde quizá también se vea esa gran diferencia, ¿no? ¿Cómo veis esto, esta amenaza militar? Porque luego están términos también de inversión. China se dice que invierte todavía menos, está en torno a un 3% del PIB, perdón, en torno a un 1,7, Estados Unidos siempre está por encima del 3. No siempre la inversión es una comparación, eso es un dato real, porque no es tanto la inversión, sino la eficiencia de la inversión. Pero estamos viendo que al menos dentro de ese entendimiento de la guerra como extensión de la política, parece que China ha aprendido de los errores del pasado.
Claro, si miramos cuantitativamente es obvio, ¿no? Es decir, aparte del poderío económico que sustenta en este momento China a través del Partido Comunista Chino, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes. Entonces, aunque solo sea efectivamente por número de habitantes, es verdad que en cuanto a, digamos, no solamente ya soldados y capacidad de movilizarlos, sino en todo lo que implica el desarrollo, ¿no?, de que pueden tener militarmente estas unidades van a ser muchísimo mayor. Pero no olvidemos también, Javier, que hay un dato relevante, ¿no? Las guerras, lo estamos viviendo ahora también en Rusia y Ucrania, ¿no?, donde el cuerpo a cuerpo es verdad que todavía se sigue desarrollando, pero donde la tecnología ahora mismo es un elemento base o básico, ¿no? Y yo tengo mi convicción de que a nivel tecnológico todo lo que puede significar ya una guerra avanzada del siglo XXI en adelante no está en paridad de condiciones China con Estados Unidos, es bastante superior a Estados Unidos. Sí. Pero dicho esto, sí que es verdad que no deja de ser preocupante ese rearme, ¿no?, que ha tenido sobre todo en las últimas décadas China, porque no deja de ser una amenaza, sobre todo, fundamentalmente, lo era para Hong Kong, ahora también, pero sobre todo Taiwán, ¿no? Mi perspectiva en esto es, seguimos hablando del arte del engaño, yo creo que es más una amenaza, y igual que está ocurriendo con la OTAN, exactamente igual, es decir, fíjate cómo efectivamente ha cambiado el discurso, ¿no?, antes y después, ¿no? Incluso se permitía el lujo de hablar antes de que China, bueno, pues debería ser, digamos, un elemento a tener en cuenta para combatir el cambio climático, lo cual no deja de ser contradictorio porque China es el gran emisor de CO2 y además no firmó el protocolo de Kioto inicialmente, o sea, es una de las grandes o gigantescas mentiras que ha habido en esto. Pero ha cambiado también el discurso de la OTAN, es decir, ha pasado de ser China, ¿no?, un potencial aliado con el que puedes de alguna manera llegar a acuerdos sustanciales, a ser claramente un adversario. ¿Cuál ha sido el elemento distorsionante entre un discurso y otro? Evidentemente la guerra de Rusia. Yo creo que ahí también en el lenguaje soterrado y tranquilo pero bélico, de decir, oye, mira, lo que sí no podemos tolerar es que tú estés en este lado porque desde luego estás frente a nosotros, no hablo de la guerra de Rusia, pero desde mi punto de vista el poderío militar es preocupante pero no va a ser determinante. De las palabras de Xi Jinping que no se puede creer en nada, en 2020 creo que Xi Jinping dio un discurso en la ONU, en lo cual dijo que... Además fue presentado como hizo una promesa. El ejemplo en el foro de Davos, ¿no? Hizo una promesa, dice que hasta, por un lado, siempre dice Xi Jinping, hasta 2050 China va a ser la superpotencia número 1 en el mundo, y por el otro lado en la ONU dijo, hasta 2030 la emisión de CO2 en China va a llegar al pico, hasta 2060 va a llegar la neutralización de carbón en China, pero eso es lo contrario. ¿Cómo puede llegar las dos cosas a la vez? Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta el enemigo de China no es solamente Estados Unidos, los militares de Estados Unidos. La última noticia de Japón, creo que era ayer, el primer ministro actual dijo que en los próximos 5 años el presupuesto militar de Japón de 1% del PIB va a subir el doble, 2%. ¿Por qué? Eso es histórico, porque Japón desde la invasión estadounidense en 45 no tenía ejército para la defensa personal. ¿Cuál era la razón directa? La razón directa era que cuando China estaba haciendo un ensayo militar en el estrecho de Taiwán, cayó algunos misiles chinos en Japón. Y por eso Japón tiene que responder. Por eso lo que quiere decir, dudo muchísimo en la calidad de Made in China. Claro, por un lado las imágenes, los vídeos muestran la fuerza de los militares chinos, pero por otro lado la calidad. Así que yo no sé qué tal con los misiles chinos. Realmente, ¿a quién le puede dañar? Hemos visto noticias del año pasado también, han caído misiles chinos en lugares, bueno, incluso ha pasado por una cosa que ha pasado por España, ¿no? Por eso en el aeropuerto de El Prat no era eso venía del espacio, otra cosa. Eso también es complicado de manejar a veces. Vamos a dejarles la calidad de China, quiere decir que yo no puedo confiar mucho en ellos. Ya sabemos las condiciones, ¿no?, del trabajo esclavo en China, cómo salen los productos. Y ahora Xi Jinping quiere invertir muchísimo dinero, ya que, según la Casa Blanca, que va a prohibir 36 empresas tecnológicas de China
tipo pues, el suministro de chips a Huawei, porque ya es una máquina de espionaje. ¿Y ahora qué quiere hacer Xi Jinping? Xi Jinping quiere invertir muchísimo dinero en los chips en China. Pero esto no es como ladrillo. O sea, tú puedes conseguir algunos trabajadores, bueno, venga, a trabajar. Es una inversión a 10, 20 años, claro. Bueno. Aunque en China todo va más rápido. Quiere decir que esto no es como la época de Mao Zedong, cuando fracasó con el gran salto. ¿Qué hizo Mao? Lo que hizo Mao era justo la revolución cultural. Y ahora Xi Jinping, a pesar de estos años, 3 años de siempre correcto, ¿no? Con su liderazgo, la política de cero COVID, y ahora Xi Jinping quiere cambiar. Quiere hacer como el gran salto de Mao en su época. Pero yo creo que se va a fracasar. ¿Por qué se va a fracasar? Porque el escenario ya ha cambiado. El mundo ya ha visto cómo actúa China. O sea, China aprovechó muy bien la época de Jiang Zemin, la época de Deng Xiaoping, la gran reforma económica sí, aprovechó muy bien. Pero ahora, como dijo Carlos en el principio, cuando pasó la pandemia, cómo China nos ha engañado. Y además, Javier, también este año es muy interesante en España, que España convierte a China en primer proveedor comercial en el lugar de Alemania. O sea, esto, no sé, Carlos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo afecta a España? Pues realmente es preocupante. O sea, yo ahora mismo hablábamos al inicio, ¿no? Tener como principal proveedor de nuestro país a China, no solamente por lo que decías, porque muchos de los productos y servicios están elaborados en las cárceles y los campos de trabajos forzados en China, sino porque no es un socio confiable en ningún caso. Se ha dado muestras reiteradas, y en la pandemia ha sido un clarísimo ejemplo, de que no solamente te engaña, sino que te estafa. Por eso es muy importante también, estamos hablando mucho, Javier, de China, pero yo me gusta distinguir. O sea, una cosa es China, aunque luego quizás entremos ya en disquisiciones, ¿no? Lo que es el Estado, lo que es la nación, lo que es el pueblo, pero una cosa es China y otra cosa es el Partido Comunista Chino. Hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? 5.000 años de historia de la civilización, de la cultura china, frente a solo 73 años del Partido Comunista Chino. Es una gota en el océano. Por lo tanto, ahora mismo, cuando hablamos de China, estamos hablando del Partido Comunista Chino. Ese no puede ser un socio confiable nunca. O sea, te va a engañar en cuantos negocios pueda, porque el único interés que tiene es persistir en el poder. Me preocupa enormemente que sea nuestro principal proveedor. Y yo creo que España está siendo ingenua, hablábamos antes también de esa ingenuidad interesada, y bueno, lamentablemente no solo va a ser engañada España, van a ser engañados los ciudadanos españoles, como lo fueron en la época de la pandemia, donde se nos vendió, se nos estafó más de 1.200 millones de euros en material sanitario defectuoso. Ahora que has nombrado de los 5.000 años, sí que me gustaría que contaréis al público esto del que es el Shenyun. Ahora vamos a ver un vídeo. Hay un evento, ¿no? Hay un acto que se está llevando a cabo en diferentes sitios de España, que es para mostrar lo que era la cultura milenaria china antes del Partido Comunista, que ahí sí que hay que hacer un punto y aparte, ¿no? No es lo mismo China hasta 1949 que China 1949 en adelante. ¿Qué significa Shenyun? Tú que eres chino, Iván, ¿cuál es la importancia de diplomáticamente, qué es la importancia de mostrar otra cara de China al mundo? Bueno, muy brevemente, que nos quedan apenas 3 minutos, pero sobre todo para que puedan ver. Este acto es un acto muy importante para el pueblo español en España, tener este lujo, este privilegio de conocer la auténtica China. Aparte de los tallarines chinos, hay algo bueno de China, que es la cultura, que no tiene nada que ver con el Partido Comunista Chino, con la misión de revivir justamente esta cultura de 5.000 años que han sido censuradas, lamentablemente, por el Partido Comunista Chino. En España, que sí, Carlos, ¿no? Que tiene... Sí, Shenyun, bueno, en realidad estamos hablando de un espectáculo, posiblemente yo diría que el mejor espectáculo del mundo a nivel familiar, porque se aúna no solamente la danza clásica china con una orquesta en directo que une por primera vez instrumentos orientales con instrumentos occidentales, creando una sinergia sinfónica increíble, con fondos digitales que interactúan con los bailarines con un sistema patentado. O sea, realmente se crea una magia. Está actuando Shenyun en los mejores teatros del mundo, desde el Lincoln Center de Nueva York, por toda Europa, el Palacio de Congresos de París, con 8 compañías que van rotando por todo
todo el mundo, y el privilegio efectivamente es que llega a España este auténtico espectáculo mágico que va a enamorar, a inspirar a todos los españoles y que está en varias provincias españolas. Pues dicho eso, vamos a ver qué es eso de Shenyun. Un espectáculo verdaderamente revelador para todos y cada uno de nosotros. Es lo que has estado esperando. Ven a verlo al menos una vez en la vida. Compra tus entradas en shenyun.com. Bilbao, San Sebastián, Logroño, Sevilla no está en Madrid, así que nos tenemos que desplazar para verlo. Bueno, Madrid, muy buena pinta tiene, desde luego. Vamos a ver si es menos comunista al año que viene, porque pues este espectáculo también está sufriendo pues presiones de parte del Partido Comunista Chino, ¿no? Porque lo que presenta es la China antes del comunismo. Pero claro, fíjate, bueno, por terminar, y sé que es un comentario estúpido comparado con lo que hemos hablado ahora, pero o sea, si yo fuera Xi Jinping, diría, yo tengo una tradición inmensa, tengo un poder blando, inigualable, lo utilizaría a mi favor. No lo censuraría por mucho que fuera religioso, no lo censuraría, al revés. No, Javier, hay una cosa muy interesante. Lo explotaría mucho más. Lo que quiere el comunismo es eliminar la raíz de todos los pueblos donde está claro. Tienes que eliminar lo que hay para poder implantar la nueva mentalidad. Porque la cultura china no es cualquiera. La cultura china es una cultura divina, que habla del purismo, el taoísmo, el confucianismo, habla de las creencias, los valores esenciales de la persona, la honestidad. Es difícil controlarlo. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de ver esta obra, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Carlos. Joan, gracias. Creo que ha sido un programa espectacular para conocer la importancia de China, los números de China que no son muy conocidos en el resto de medios de comunicación, y para compararlo con Estados Unidos y esa posibilidad de China. Recordemos que ese es un poco el eje del programa de hoy, de convertirse en superpotencia en 2049. Con esto nos despedimos. Como siempre, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima ocasión.